Pues maestro Jerico, un gusto como siempre platicar con usted. Digo, no es la primera vez que vamos a hablar con usted y siempre nos da mucha emoción que nos platique sobre temas de tendencia que están relacionados pues al área de recursos humanos, de reclutamiento, que bueno, justamente es su área de experiencia. Sabemos, ahora que nosotros que lo conocemos, que tiene pues una gran trayectoria justamente en esta área de reclutamiento de recursos humanos como director del área comercial de Workos. Para empezar esta entrevista, nos gustaría que también para nuestra audiencia, quienes van a estar escuchando, viendo y pues también leyendo el contenido en Dinámica Empresarial, conozcan de su propia voz quién es Jerico. Bueno, pues primero agradecerles este espacio en nuestra revista Dinámica Empresarial, que es una revista muy importante porque pues llega a manos de muchos empresarios, los cuales seguramente estarán buscando algún tipo de solución y de consejería empresarial que tenemos en el grupo, y pues bueno, también la división de Workers, que precisamente estamos orientados a empresas que tienen necesidades en materia de procesos de capital humano. ¿Quién es Jerico? Pues bueno, Jerico Jaramillo es una persona dinámica como la revista. Soy una persona muy apasionada, sobre todo en el tema de capital humano, en el cual ya tengo más de 20 años de experiencia. Me gusta mucho el estarme actualizando con las nuevas tendencias. Hoy tenemos 4 generaciones conviviendo en todas las organizaciones, y eso hace muy interesante la mezcla que se está encontrando dentro de las organizaciones, porque antes la estrategia solamente era una. Hoy estamos orientados a 4 estrategias, y pues bueno, soy una persona que todo el tiempo me estoy preparando. Tengo la carrera en comunicación organizacional, una maestría en administración y dirección de empresas. Tengo diplomados en recursos humanos, en marketing, en muchas cosas, en customer service, en todo este periodo que he hecho, porque quiero comentarte, Magdiel, que yo no empecé en el área de capital humano, yo empecé en el área de marketing hace muchos años en una empresa de origen norteamericano con corporativo en Atlanta, y pues bueno, ahí yo inicié mi carrera como profesional. Y pasando el tiempo, cuando yo me convertí en un market manager en una empresa de origen sueco, ahí es donde ya tuve mi mayor relación con el área de recursos humanos, porque yo llevaba toda la parte de la capacitación, toda la parte del desarrollo de proveedores y la comunicación interna. Entonces eso me acercó mucho al área de capital humano e hizo que me enamorara pues muchísimo del área, y de ahí yo empecé ya a moverme más al área de capital humano, y hoy, después de 20 años, seguimos en ella. Excelente, tiene una gran trayectoria, y digo también, pues todas estas áreas en las que ha estado, diversas áreas, pues nutren justamente su experiencia y su trayectoria. Y es interesante esto que menciona de que pues ahora están manejando estrategias que van más allá de una sola generación dentro de las organizaciones, y pues bueno, eso creo que tiene que ver con el que no solamente las sociedades avancen, sino que también ahora, con el tema que nos trae la mesa el día de hoy, las tecnologías también están avanzando y sin duda tenemos que incorporarlas. Pues sobre este tema de la inteligencia artificial en el reclutamiento, que es de lo que nos va a explicar este día de hoy, pues sabemos que es evidente el creciente uso de la inteligencia artificial que ha tenido pues en los últimos años, y cada vez se está utilizando en áreas especializadas, ¿no? No solamente pues en la generalidad. ¿Usted cómo ve el panorama de esta herramienta específicamente en las áreas de reclutamiento y de recursos humanos? Bueno, como tú bien lo mencionaste, hoy las empresas que no están adentrándose al área de la tecnología y sobre todo de la inteligencia artificial van a comenzar a experimentar un rezago muy muy grande. Porque hoy la inteligencia artificial es una herramienta muy importante para procesos. Muchas organizaciones están contratando ya sea consultorías o paquetes que tienen que ver con el desarrollo o implementación de sistemas de inteligencia artificial,
pues para la mejora de sus procesos y para la obtención de resultados mucho más ordenados y mucho más rápidos. Ahora, orientada la parte de la inteligencia artificial en las áreas de capital humano, creo que dentro de 5 o 10 años va a tener ya un impacto mucho más importante de lo que tiene hoy en las áreas. Y te voy a explicar por qué. La inteligencia artificial es como un niño. Hay que entrenarla. No, la inteligencia artificial por sí sola no te va a dar los resultados que tú necesites. Entonces hay que entender que la inteligencia artificial es como esto que hemos visto en las películas, en donde hay un ente computarizado, en donde tiene voz, piensa, pero pues no es así. O sea, sí es un ente electrónico al cual hay que darle muchos datos para que este ente pueda trabajar con base a lo que nosotros tenemos en nuestra organización, es decir, nuestra cultura, nuestros procesos, hacia dónde vamos encaminados, para que esta misma inteligencia artificial entienda y entonces sí nos ayude a irse desarrollando poco a poco para poder alcanzar los objetivos de manera mucho más rápida y sencilla. Menciona que un estimado de que en sí entre 5 y 10 años estará pues ya mucho más allegada, adentrada la inteligencia artificial en las organizaciones, específicamente en las áreas de reclutamiento. Hemos visto que pues un gran porcentaje de ellas pues ya lo está utilizando. No sé si usted nos pudiera explicar con mayor detalle cuáles son este porcentaje que podría estarse utilizando ya dentro de esta área específica y qué ventajas está dejando hoy pues para que ya se esté utilizando tanto. Mira, te quiero comentar que hace un mes estuve participando en un foro de capital humano donde tuvo su base en España, en donde participaron países obviamente como Portugal, España, Francia, Italia, Alemania. Y este simposium precisamente trató acerca de la inteligencia artificial. Para mí fue un dato sorprendente el que muchos de los ponentes coincidieran en que más o menos tenemos a nivel mundial un porcentaje del 40% de implementación sobre procesos que están hilados a la inteligencia artificial. Podemos tener datos en donde pudiera parecer un número mucho más alto, pero esto tiene que ver con una generalidad de procesos en donde aplica la inteligencia artificial, es decir, puede aplicar en un área de administración, en un área contable, en un área de marketing, en un área de recursos humanos, y esto genera que el número que muchas veces podemos leer en algunos artículos, que el 70 o 80% de las empresas están implementando una inteligencia artificial, pero no precisamente tiene que ser con el área de recursos humanos. El dato preciso es el 12% de las empresas a nivel mundial han implementado una IA para sus procesos de capital humano. Ahora, dentro de este simposium, lo que te comentaba anteriormente es que muchos de los ponentes coincidieron que la inteligencia artificial no ayuda mucho en el tema del reclutamiento, que esto es un dato muy importante. Los ha ayudado en temas del procesamiento de la nómina, los ha ayudado mucho en el tema del mapeo de los procesos dentro del Departamento de Recursos Humanos, de poner orden en la parte de capacitación y de igual manera, nosotros le llamamos mapeo a esos pasos de que lleva un proceso, en donde tienen bien calculado quiénes y cuántas personas y en qué temas se deben de capacitar durante todo el año. Eso lo genera la IA y también manda correos de reminder a los colaboradores para que estén atentos cuando les toca sus capacitaciones. Pero te digo que el porcentaje es muy bajo. Sobre las áreas de reclutamiento, creo que el porcentaje todavía es menor. Probablemente sea entre un 4 y un 6% de empresas que han implementado la IA
en procesos de reclutamiento en donde existe una entrevista por medio de plataformas que tienen algoritmos en donde rankean a los candidatos por medio de la IA. En el caso de México, el panorama se ve similar, por decirlo, ¿no? Si bien menciona que los datos precisos son que 40% a nivel mundial lo ha implementado en procesos, 12% específicamente en áreas de recursos humanos, y de 4 a 7%, digo, cuando va siendo más específico va reduciéndose el porcentaje. Digo, esto me imagino que tiene que ver con la especialización que se requiere y entrenamiento de la inteligencia artificial. Pero bueno, en México el panorama es similar. Nosotros vimos justamente un estudio que es el de búsqueda de empleo y talento online 2025 elaborado por OCC, que justamente hablaba que casi la mitad de los reclutadores, el 46%, pues lo ha implementado al menos en esta plataforma específica, ¿no? Lo ha incorporado de alguna u otra manera. Digo, si bien su gran porcentaje, el que ya se está utilizando, aún estamos en un inicio del camino de su adopción. ¿Cuáles son los retos que enfrentan las áreas de selección de personal para incorporar la inteligencia artificial completamente a sus procesos? Pues bueno, yo creo que el reto principal, uno, es capacitar a los colaboradores de las áreas de capital humano, porque el manejo de la IA no es tan sencillo. Como lo mencionamos hace un momento, la IA tiene que ser entrenada de alguna manera por las personas que actualmente generan un proceso dentro de un área de recursos humanos. Entonces, ese es el principal reto. Ya una vez que está alimentada la IA, tienes que ser muy inteligente en el sentido que la IA es una herramienta. La IA no va a sustituir a las personas. Entonces creo que aunque la IA pueda resolverte muchas cosas, sí va a necesitar de la supervisión de una persona o de un ser humano. Entonces al final no va a existir esa parte. Yo estoy hablando de las áreas de recursos humanos. Probablemente en algunas otras áreas en donde sea un proceso que transforme algún insumo, pues no necesite a la mejor de la supervisión de un ser humano, porque hoy pues conocemos que las líneas de producción automotrices pues están completamente robotizadas, ¿no? Y lo único que supervisan es el producto final. En este caso no, porque hay que recordar que las áreas de recursos humanos trabajan con personas, ¿no? Entonces creo que los retos son adoptar la herramienta, implementarla, educarla, pero nunca hacerse a un lado y nunca deshumanizar los procesos que tienen que ver con el capital humano. Otro reto es también saber si la inteligencia artificial aplica para tu giro de negocio, porque también la inteligencia artificial no es para todos. Imagínate en una planta productiva en donde tú tengas 1000 colaboradores y que al gerente de recursos humanos se le ocurra disminuir el número de colaboradores dentro del área de recursos humanos porque ya tiene inteligencia artificial. Entonces se le ocurre quitar al nominista, se le ocurre quitar al especialista en staffing, al reclutador. Pues al final creo que la inteligencia artificial no va a poder trabajar sola, ¿no? Como lo menciono, sí necesita una supervisión, sí hay algunos procesos en donde probablemente la inteligencia artificial pueda ser parte de los procesos, pero siempre pues vamos a necesitar en las áreas de recursos humanos personas. Sí, claro, siempre es interacción persona a persona. Nosotros tenemos que, según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, un tema importante es justamente el de la rotación de personal, ¿no? Que bueno, en México particularmente es superior a otros países miembros. Estamos hablando de que es de un 24% en contraste a un 19%, ¿no? ¿Cómo la inteligencia artificial o el uso y la aplicación de esta herramienta en estas áreas específicas podría ayudar a mejorar la retención del talento? Es una muy buena pregunta. Yo creo que la inteligencia artificial no va a poder hacer mucho sobre temas de índices de rotación, porque los índices de rotación no tienen que ver con temas numéricos.
sino son temas de percepción y la percepción está basada en un comportamiento humano. El tema de la rotación, nosotros cuando hemos apoyado a las empresas y entramos en el tema de la asesoría de recursos humanos, que este servicio lo tenemos en Workers, primero vemos muchas variantes que puedan existir en una organización que tenga un impacto negativo en las personas para que estas personas se desvinculen de la misma. Esto puede ser el clima organizacional, esto puede ser los estilos de liderazgo, esto también puede ser la percepción que tiene la persona en cuanto a si está dotada de las herramientas necesarias para un buen desempeño de su trabajo. Esto puede ser, no sé, la infraestructura que tiene la organización, ¿no? También desde ahí me siento seguro trabajando aquí. Puede explotar la fábrica, se puede romper una máquina. Esta empresa la veo tan frágil que el día que existe un incendio podemos morir muchos aquí. Entonces, ahí ¿cómo conectas a la inteligencia artificial? Es imposible. Entonces creo que los procesos, o más bien que procesos, sino creo que la inteligencia artificial no podría conectarse en estas variantes, puesto que son cosas o procesos que tienen que ver con la persona, con la percepción, con el sentir. Para eso existe también el proceso o la implementación de la NOM 035, que es aplicada por personas. Creo que ahí la inteligencia artificial podría entrar en la aplicación del instrumento o de las encuestas y ayudarnos a parametrizar los resultados, pero al final las personas que están encargadas de la implementación de la NOM 035 se acercan a las personas que salen en los semáforos o en los riesgos, o en los factores de riesgo psicosociales, y este approach del one-to-one, de entender qué le está pasando a las personas, puede frenar la parte de la desvinculación o de la rotación, al igual que el tener una plática del área de capital humano con los colaboradores para poder entender por qué su rendimiento es bajo o por qué quieren salir de la organización, porque tienen muy buenos resultados. Esto se hace por medio de entrevistas para poder entender al colaborador y que el colaborador nos dé un feedback de cómo se siente o qué es lo que está pasando en su área. Eso creo que la IA estaría muy limitada y además no lo creo viable, porque imagínate un colaborador hablándole a una cámara quejándose del jefe. Puede que para las nuevas generaciones funcione, pero para la generación Millennial X y los Baby Boomers, pues es mucho más difícil, porque no estamos tan acostumbrados a hablarle a una cámara como probablemente la generación Z, que tienen mucha interacción con sus dispositivos. Uh-huh. Sí, claro, entendemos que este contacto humano es siempre insustituible, ¿no? Uh-huh. Exacto. Y bueno, justo esto que nos comenta va relacionado con la pregunta siguiente que tenemos preparada para usted, y que es justamente que nosotros entendemos que, bueno, de inicio la inteligencia artificial se aplica en estas áreas de recursos humanos de primer momento, para revisar miles, no sé, millones de currículums, ¿no? Y de ahí pues ir filtrando candidatos. Este proceso podría poner en riesgo en algún momento la selección del personal, que sustituyera las habilidades humanas críticas, que es justamente lo que estaba mencionando. Pues mira, yo creo que volvemos al mismo punto. Creo que la inteligencia artificial puede ser una gran herramienta para los primeros filtros de un proceso de reclutamiento. Es decir, cuando un reclutador publica una vacante, no sé, te voy a poner un ejemplo, un jefe de recursos humanos, nosotros tenemos un promedio de más de 500 postulaciones. Entonces, si tú te das cuenta, pues son muchísimos los candidatos que quieren acceder a la vacante, y esto se traduce en que un reclutador sería muy difícil que pudiera revisar 500 currículums y de esos 500 currículums depurarlos para poder llegar más o menos un promedio de 20 a 30 personas o candidatos que cumplan con el 100% del requisito
de la vacante que nosotros estamos postulando. Esto se traduce en tiempo. Aquí sí pudiera entrar muy bien la inteligencia artificial a generar este primer filtro en donde pueda evaluar los currículums y que haga un match de la experiencia que tiene la persona en su currículum versus los requisitos que tenemos actualmente con el posteo de la vacante. Creo que esto sí nos podría ayudar mucho. Probablemente tenga un 4% de error, a lo mejor al hacer esa vinculación, pero creo que podría ahorrarle muchísimo tiempo al reclutador, porque el reclutador puede utilizar ese tiempo en entrevistar a personas que sí estén bien perfiladas a la vacante y por lo regular en empresas de consultoría como nosotros en Workers, pues no solamente tenemos un cliente, sino tenemos bastantes procesos de reclutamiento abiertos. Te hablo que muchas veces tenemos hasta más de 120 procesos de reclutamiento abiertos en donde el reclutador por sí solo trabaja entre 20 y 22 procesos de reclutamiento a la par. Entonces imagínate, creo que la IA podría ser una excelente herramienta para ayudar a este filtro, y una vez que ya tengamos nosotros la base, que por lo regular son entre 12 a 20 candidatos, ahora sí pasar al proceso de las entrevistas. Actualmente nosotros contamos con plataformas que tienen cierto nivel de IA. Te puedo hablar de la aplicación de las evaluaciones psicométricas o las evaluaciones de ética, confianza y honestidad. Estas plataformas nosotros las parametrizamos con base al perfil de puesto, y cuando las aplicamos a los candidatos hacen ciertas preguntas en donde la IA puede hacer un cálculo o una evaluación integral para ver si la persona es apta o no, o si cumple o está equilibrado para la organización en la cual quiere participar. Entonces eso nos ayuda muchísimo porque prácticamente nos da el 80% del resultado. El 20% restante, aquí entra el trabajo de nuestros psicólogos organizacionales, en donde revisan la información y hacen la interpretación correcta de los resultados que se presenten en este tipo de evaluaciones, ¿no? Entonces, si te das cuenta, entramos en un tema de Pareto, en donde no se puede desvincular completamente el tema humano al tema de la inteligencia artificial. Pero definitivamente en un proceso de reclutamiento, nosotros ya hemos experimentado con plataformas en donde lamentablemente la IA no se adentra a temas sensibles o a preguntarle a un candidato cómo se siente, cómo está, si está bien con su familia, si está enfermo, si hay un montonal de cosas que pueden hacer un candidato exitoso dentro de su entrevista o no pasar al siguiente filtro porque pues la IA no indagó qué es lo que trae atrás, ¿no? Entonces, creo que la entrevista en la parte del reclutamiento seguirá siendo el one-to-one, porque tú como reclutador primero utilizas tu técnica de rapport, que es romper el hielo, porque muchos candidatos llegan muy nerviosos y esto ayuda a relajarlos precisamente para poder obtener la mayor cantidad de información del candidato, pero de una manera apacible, tranquila, que se sienta él en confianza. Y si lo volteamos a la parte de la inteligencia artificial, pues imagínate hacer una entrevista con un robot. No va a ser lo mismo, no vamos a obtener los mismos datos y probablemente estemos incurriendo en un sesgo o perdiendo candidatos que sean potencialmente viables para nuestra organización. Se pierde esta, calidez humana, ¿no? Justamente. Es correcto. Y bueno, maestro Jerico, hasta el momento hemos hablado respecto de las áreas de recursos humanos desde su perspectiva dentro de organizaciones, pero creo que también este tema contrasta
con la otra parte que también me parece muy interesante, que es justamente los trabajadores, ¿no? Me gustaría preguntarle si esta herramienta, al usted mencionar que es muy buena para los primeros filtros, digamos, al revisar cientos de currículums, esto podría estar poniendo un reto a los trabajadores de cómo organizar un currículum en forma. Digo, también es complicado, ¿no? Que un trabajador sepa cómo organizarlo para que la IA lo pueda interpretar y leer. ¿Qué nuevos retos enfrenta este capital humano en la creación de los CVs para no quedar descalificados justamente desde las primeras etapas de los procesos de selección? Pues bueno, en esta parte creo que la IA puede ser muy valiosa. Desde hace algunos años nosotros hemos venido experimentando con la IA en muchos medios, desde el WhatsApp, desde que nos atienden los chatbots, que esto lo hemos visto en los bancos, con las instituciones bancarias, lo hemos visto en las aerolíneas, lo hemos visto en las empresas de rental car. O sea, nos hace mucho más sencilla la vida porque no tenemos que estar esperando a que un ejecutivo nos responda el teléfono para aclarar una duda o para hacer una solicitud. Porque antes lo que hacíamos era llamar a un call center y luego muchas veces estar esperando hasta 20 minutos en la línea. Hoy tenemos esa facilidad y esa inmediatez, que también creo que la inmediatez nos ha hecho mucho daño como seres humanos, porque hoy los jóvenes quieren todo rápido, como un proceso, ya me postulé, ya quiero que me contrates, ¿no? Pero como herramienta creo que nos ha funcionado muchísimo para poder resolver de manera inmediata. Ahora, la inteligencia artificial, hoy existen ChatGPT y algunas otras plataformas gratuitas en donde esta misma plataforma o estas mismas plataformas nos ayudan a poder generar un currículum de manera correcta, con una estructura correcta que le permita al reclutador revisar de manera muy rápida la información y tu experiencia de manera cronológica, y esto lo hace mucho más sencillo para el reclutador, ya sea para que tú pases al siguiente filtro, que sería la entrevista, o para un descarte. También la IA te permite tener ciertos estilos en tu currículum. Hoy tú puedes encontrar en internet, en San Google, miles de plantillas para el currículum. Tú puedes conseguir una plantilla por medio de internet, o bien la IA te puede desarrollar una plantilla que esté ligada a tu experiencia y también a lo que tú estudiaste. Es bien curioso. Por ejemplo, personas que estudiaron diseño gráfico o que estudiaron, humanidades, ¿cómo genera la IA su currículum? Pues es un currículum muy vistoso, con mucho diseño, y eso lo hace atractivo muchas veces hasta para el mismo reclutador, por cómo viene acomodada la información y además cómo viene acomodada la fotografía, el diseño integral de todo el currículum. Pero, por ejemplo, si tú eres un ingeniero, la IA desarrolla un currículum muy estructurado, con menos diseño, mucho más formal, que también pues no se descarta, porque al final lo importante y lo que busca un reclutador pues es tu experiencia y que empate con el perfil. Pero no creo que sea un reto o que sea algo difícil para las personas que estén buscando trabajo, porque hoy tienen una herramienta que les facilita muchísimas cosas y que ya no tienen que estar preguntando cómo hago un currículum. Sobre todo para los jóvenes que están por egresar de las universidades. Nosotros en Workos hemos participado con universidades como la UTLAB, TEC de Monterrey, Anáhuac, Universidad Madero, entre otras, en donde nosotros íbamos a dar una ponencia de cómo hacer su currículum. Pero las últimas veces que hemos ido, la verdad es que las respuestas de los chicos han sido: pues nos metemos a ChatGPT y ya no los hace, es ya muy sencillo. Entonces, te digo, hay procesos que probablemente desaparezcan por las nuevas generaciones, porque para ellos es mucho más sencillo el cómo comunicarse con pues la nueva tecnología a lo que estábamos acostumbrados. Yo siempre lo veo así como en un mundo analógico,
yo soy generación X y estoy entre el mundo analógico y el digital, pero hoy las nuevas generaciones están muy digitalizadas, entonces para ellos es muy sencillo utilizar la tecnología. Cuando bajan aplicaciones las conocen ya muy bien, las aprenden a utilizar muy rápido y entonces ellos nunca van a tener problema. Entonces creo que hoy que estamos avanzando en el tema de la inteligencia artificial, la adaptabilidad creo que va a ser una habilidad, una competencia que todos los que sigamos en la industria debemos de tener. Excelente. Menciona esta adaptabilidad, me parece muy, muy importante, y también ya hace un momento había mencionado que la capacitación es otro. Pero bueno, ¿qué otras competencias deberían desarrollar los profesionales en recursos humanos para aprovechar al máximo esta tecnología? Bueno, en este momento, y bueno, para seguir nutriendo a la inteligencia artificial y que después cree o haga procesos mucho más complejos. Pues yo creo que competencias tendrían que ser, uno, la adaptación al cambio. Esto es muy importante porque de inicio puede generar cierta resistencia a lo que yo estoy acostumbrado a hacer, a lo nuevo que quiere implementar hoy una organización. Por ejemplo, implementar herramientas de inteligencia artificial. Si hoy yo no estoy capacitado, pues obviamente me voy a sentir frustrado, que esa sería otra competencia, ¿no? La tolerancia a la frustración, porque de inicio no va a ser sencillo. Obviamente si eres muy joven y hoy, si te das cuenta, los bebés ya interactúan desde los 2, 3 años con tablets o con teléfonos, ya están muy digitalizados, y creo que estas generaciones nuevas que van a estar con nosotros en el mundo empresarial en 18, 20 años, pues para ellos ya va a ser como algo muy natural. Pero las generaciones como los boomers, como los X y como una parte de los millennials, sí también nos vamos a tener que capacitar mucho en el tema del uso de la inteligencia artificial, de adaptarnos a la inteligencia artificial, de saber dónde implementarla, porque creo que también vamos a tener que ser muy analíticos en un área de recursos humanos en donde sí la podemos utilizar y donde no, porque creo que la inteligencia artificial, aunque puede ser muy buena en muchos procesos, creo que en algunos otros puede generar muchos sesgos y muchos problemas a mediano plazo. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a convertir en un ente organizacional completamente deshumanizado, y esto seguramente va a tener consecuencias. Pero bueno, creo que esas serían como las competencias importantes que yo veo. Obviamente, pues el tema de la comunicación va a ser medular. Y pues bueno, creo que esas en este momento son las que pienso que serían como importantes, ¿no? Estaría interesante, bueno, seguramente lo habrá, estar pendiente justamente de cómo va avanzando, por ejemplo, en Workus, este proceso, ¿no? Porque si dice, bueno, a mediano plazo puede que haya algunas consecuencias como la deshumanización, pues está interesante ver cuáles serían los pros, los contras que tuvo pues en algunos años, ¿no? Si bien menciona que va a haber una mayor adopción entre 5 y 10 años, digo, hay que estar muy atentos a eso. Y bueno, ya casi llegando al final de nuestra entrevista, maestro Ojerico, me gustaría que también para nuestra audiencia pudiera usted regalarle, desde su experiencia y conocimiento, cuáles serían esos 3 consejos básicos que podría aportarles a los reclutadores para incorporar esta herramienta de la inteligencia artificial en sus procesos. Pues bueno, de inicio, si tú vas a incorporar inteligencia artificial a tu organización, primero tienes que hacer un análisis integral. Tienes que revisar si tu organización te permite hacer una implementación de inteligencia artificial. Creo que eso es algo medular. Segundo, ver en qué procesos puede participar la inteligencia artificial y en qué procesos no. Y volvemos al punto. Yo creo, y este es mi particular punto de vista, creo que la inteligencia artificial no es funcional para el filtro de entrevista.
y te voy a platicar por qué. Nosotros en Workus utilizamos 2 plataformas que ya mencioné, 2 plataformas de origen español. Estuvimos experimentando con ellas y no nos dio el resultado que nosotros requeríamos. Por eso es que no las implementamos, porque generaba muchos sesgos. Creemos que todavía la inteligencia artificial en el área de recursos humanos, sobre todo en reclutamiento, está muy en pañales, ¿no? Entonces, creemos que la inteligencia artificial puede adoptarse o puede implementarse en procesos, como por ejemplo el proceso de la nómina, que esto también es un consejo para las áreas de capital humano. Creo que puede ayudar muchísimo en el tema de las incidencias, en el tema de las vacaciones, en el tema de la comunicación interna, en donde puede ser muy funcional, porque solamente hay que alimentarla y ponerle fechas para que la IA haga su trabajo. Y puede ayudarnos a procesos como la aplicación de evaluaciones de desempeño, la aplicación de evaluaciones de clima laboral y la aplicación de la NOM 035. Creo que ahí sí pueden utilizar estas herramientas las áreas de capital humano, en donde el resultado puede ser mucho más veloz que hacerlo de manera manual. Y por último, también, como ya lo comenté anteriormente, la inteligencia artificial también se puede utilizar para el área de capacitación, pero en la parte de hacernos todo nuestro calendario de capacitación. Obviamente la IA no te va a decir qué es lo que necesitas dentro de tu organización. Aquí tienen que ser muy inteligentes las áreas de capital humano, sobre todo los especialistas en capacitación, porque ellos tienen que aplicar el DNC y ya con base a los resultados del DNC alimentar a la IA para que la IA los ayude precisamente a calendarizar cuándo se van a aplicar estos procesos de capacitación para todo el personal. Y también te lo puedes segmentar muy sencillo, cuando le toca a los operativos, cuando le toca a los administrativos, cuando tienes que aplicarlo a las áreas gerenciales o directivas. Entonces, creo que eso les puede ayudar muchísimo al personal de capital humano, y que sean muy conscientes que el área de capital humano se debe a las personas y que no lo tienes que deshumanizar. Hay que pensar que el IA es una herramienta y que no va a sustituir a las personas. Nunca. Perfecto. Pues maestro Jerico, no sé si tuviera algún mensaje final para nuestra audiencia. Pues bueno, el mensaje sería, hoy tenemos o necesitamos tener apertura para adoptar lo nuevo que viene, ¿no? Así como hace 10 años empezamos a bombardear a muchos sobre ya viene la generación Z y la generación Z viene con esta manera de pensar, hay que hacer cambios en las organizaciones, hoy las organizaciones tienen que ser autosustentables, hoy las organizaciones tienen que ser mucho más amigables, hoy ya las organizaciones implementaron el pet friendly, donde puedes llevar tú a tu mascota, que antes no lo pensabas. Hoy las organizaciones tienen una cocina en donde tienen un chef, en donde el chef les prepara los alimentos que quieren los colaboradores. Hoy las organizaciones cuentan con algunos lugares en donde te puedes relajar después de mucho estrés, ¿no? Y te lo permiten. Hay áreas lúdicas en donde hay juegos, en donde puedes jugar futbolitos de mesa, billar, etc., etc., que antes pues era imposible pensarlo, ¿no? Y hoy hay que pensar en que a futuro vamos a estar interactuando muchísimo con la tecnología, en donde probablemente ya las organizaciones puedan adoptar un 50-50 en tema de sistematización en las áreas productivas y el 50% sean humanos, porque creo que esa va a ser la tendencia a futuro. Digo, hoy ya lo vemos con Tesla. Tesla tiene plantas en Estados Unidos que son un 80-20.
Y me refiero a un 80-20 en donde el 80% son robots y el 20% son personas. Entonces digo, ojalá no lleguemos a eso porque pues el problema va a ser el desempleo a futuro y hoy todo va a estar volcado al tema de la tecnología. Pero bueno, creo que debemos de tener apertura, hay que capacitarnos, no hay que tenerle miedo al tema tecnológico. A muchos les da mucho miedo, ay, ¿y cómo le hago? Y si me pierdo y muchas cosas. Y creo que hoy los desarrolladores de aplicaciones y los desarrolladores de estos CRMs o sistemas, creo que están generando plataformas mucho más amigables y mucho más sencillas en donde tú puedes ir poco a poco por módulos desarrollando, uno, la aplicación y dos, tú conociendo pues todas las facultades y todo lo que tiene una plataforma para hacerlo mucho más sencillo y que esto se convierta en un proceso mucho más veloz en cuanto al conocimiento de la plataforma, en lo que pueda hacer y hacia dónde te va a llevar. Excelente. Pues nosotros esperamos que, así como usted lo menciona, pues esta herramienta sea siempre más efectiva y funcional, siempre y cuando no se deshumanice, ¿no? Es correcto. A las personas. Pero bueno, ese es el mensaje con el que nos quedamos. A nombre de Dinámica Empresarial, pues agradecemos que haya estado con nosotros maestro Jerico Jaramillo Venegas, experto en reclutamiento y recursos humanos y también director de Workus Human Assets. Muchas gracias por la visita. Muchas gracias.